Hola, profe. ¿Cómo andan? Bueno, los escucho. Los escuchamos, está Fanny también. Es consulta, aprovechen. Una consulta de cómo haría para recorrer un árbol de forma recursiva. Para recorrer un árbol de forma recursiva, ¿cuál se te ocurre que sería el caso base? Eh, que el nodo no llegue a none o que no sea el root. Que el nodo sea none, sería el caso base. Claro. Yo lo había pensado como el copy, tipo, viste que hace la doble recursión y que vaya recorriendo de esa manera. Sí, eh, en ese caso Intenté te hacer va. como un... Sí, Claro, yo intenté hacer imprimir todos los nodos de los árboles como para probar cómo funciona y lo hace, pero me vacía el árbol, me lo termina vaciando. Entonces no sabría cómo hacerlo. No sé si me explico. sí, sí. La función recursiva sería irte por izquierda o por derecha. eh, No, por izquierda y por derecha. Te tendrías que ir abriendo. Claro, Es un tanto costoso, pero eh, para irlo recorriendo. En algún punto debes estar ingresando mal con el nodo raíz o algo, por eso debes estar rompiendo algún enlace para que se te vacíe el claro. árbol. Sí, yo intenté y no pude, pero supuse que era así, nada más que no sabía cómo hacerlo. O sea, no pude. La forma de recorrerlo es la misma que la del copy, la recursión. Claro, No, no tengo ok. ningún código de que haga un recorrido del árbol en forma recursiva. No, pero bueno, cualquier cosa sigo Pero intentando, pero es como si la esa es de... la idea, la del copy. Sí, sí, es Déjame. debe ser muy similar, no lo tengo implementado. Está bien, profe. No, era como para saber más o menos si esa era la idea. Porque hay uno, en un parcial viejo, hay uno que te pide hallar, creo que la altura de los nodos, y ese también de manera recursiva, y había pensado en recorrer toda la primera parte izquierda y toda la primera parte derecha para así sacar la altura. No sé si esa también sería la idea, si se podría hacer con un copy, tipo de esa manera. Y la altura, la altura de un nodo, ¿a qué es igual? Yo me paro en un nodo y Eh, quiero saber la altura de ese nodo. no, o sea, no sabría cómo hacerlo. O sea, la Es, altura, ¿cómo va, Juan? sí, Estamos- dígame usted que es más fácil. es es uno más la altura del máximo subárbol. O sea, vos te parás en tu nodo y decís que es uno más el max, en este caso la función de Python, de la altura del subárbol izquierdo o la altura del subárbol derecho. ¿Me explico? Claro, está bien. Sí, 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 sí. Es como cuando pensamos el len de la lista. Cuando lo planteaban como algo recursivo, como que te desentendías de cómo se calculaba. Vos sabés que tu punto de corte en este caso va a ser cero, va a ser cuando el nodo, llegás a un nodo que es none, que en ese caso la altura te va a dar cero, y después parado en un nodo determinado, preguntás la altura del nodo donde estás parado es uno más la máxima, la altura de su árbol más grande que tenga. Preguntas la altura del nodo punto left, le preguntas la altura y Sí, la altura del nodo punto right.
el que te da el máximo, haces 1 Más ese. más ese. Y así lo vas armando en forma recursiva, tomando como Ok, caso base o ok. punto caso de corte el que el nodo es none. O sea, llegaste a un árbol que no tiene nada. Claro, sí, 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 entiendo, entiendo. Bueno, sí voy a intentar hacerlo de esa manera y no, cualquier cosa veré, pero esa era una duda que tenía. En este no lo tengo. No, porque en la mayoría calculábamos la altura y se la dejábamos. Estoy buscando si lo tengo en algún código. Mm, No. ¿Alguna otra duda? De mi parte, por ahora no. El resto, aprovechen. Yo tengo una duda, Sí, pero es del TP1, porque recién revisando todo me di cuenta que la operación copy no lo había puesto en el TAD. bien. Y no sabría bien si sería otras operaciones, no, porque no lo modifica, pero sería un observador básico entonces. Sí, si no, la pauta que tenés del punto de corte para dónde va uno, dónde va el otro, es si no te modifica. La pregunta que vos tenés que hacerte siempre cuando lo tratás de clasificar es si no te modifica la estructura interna. Si después de ejecutar ese método se modificó tu estructura interna, si no se modificó, es un observador básico. Claro, pero como modificaba otra, entonces no sabía bien si iba a otras operaciones o observador básico. Yo lo clasificaría como un observador básico. Ok, otra pregunta es las operaciones que llevan property. Hmm. ¿Las tenemos que especificar? No. Eh, la- Ahí están mezclando los decoradores sí, con ya con están, otra ya, cuestión. porque ahí la parte de las property ya es algo específico de la implementación. Acuérdense que el TAD, ustedes definen un TAD y y no saben en qué lenguaje lo van a implementar. El TAD está totalmente desconectado. Si yo, por ejemplo, tengo un método que se llama un observador básico que me devuelve el tamaño, vamos a suponer que estamos hablando de una lista, que me devuelve el tamaño de la lista. Yo estoy desconectado si lo voy a implementar en el caso de Python, que dispongo de la property, pero lo puedo implementar en otro lenguaje donde no dispongo, por ejemplo, no sé, JavaScript, C, donde no dispongo una property. Un tipo ese tipo de acceso a una estructura como es la property. Entonces yo ahí me desentiendo, yo tengo el tamaño, después cuando lo implemento, si lo implemento como un método, como una property, eso ya ahí estoy sujeto a las limitaciones de cuando toca implementarlo. Pero acuérdense de si se le pide especificar no pongan detalles de la implementación. Olvídense de que lo van a implementar en Python, la estructura. Desconéctenlo de eso. Genial. Y la otra pregunta que tenía era que cuando nos devuelven una coordenada, tipo una operación, devuelve una coordenada, en USA, ¿tendríamos que agregar la Sí, palabra tipo coordenada sí. porque es un tipo de Todo dato? tipo de datos que uses en tu estructura lo tenés que incluir en USA. Y Porque, pondrías directamente coordenada, nada exacto, más. sí. Ok, Eh, listo. es lo mismo cuando ponen el a partir de en muchas estructuras que recibe una secuencia. Ustedes incluyen en USA secuencia, no se ponen a definir el TAD de la secuencia. Claro, entiendo.
Y no, esas serían las únicas. Gracias. De nada. Vamos. ¿No tiene ninguna duda? Hola, yo tengo un problema con un ejercicio que no sé por qué no me anda, pero lo tengo que mostrar. Eh, vamos a sacarnos, primero que saquémonos la duda de concepto y eso, y ya de código, porque si nos ponemos a mirar un código, Dale, bueno, no, no importa. no se nos puede ir. Podemos estar unas cuantas horas. He estado mucho tiempo mirando código sin saber por qué no anda. Ah, no importa. Si Es una no, pastillita. mandámelo por mail si es un problema de código, de que hay que buscar un error. Bueno, ¿Alguna, chicos, duda? No me hagan decir, preguntar tanta Yo tengo una duda, pero pasa que la estoy armando todavía. Porque tenía el examen en papel y lo estoy pasando a la compu. Así que ya va. Dale. Vamos. Tienen todo tan claro. A ver, les pregunto yo a ustedes entonces. Yo ya estoy. Bueno, Ya tengo la duda. Me comparto. decinos, Augusto. Ahí está. Bueno, este es una duda sobre este examen que nos pasó Fanny. Y tenía una duda sobre la especificación acá, en la lista simplemente enlazada. Hmm, Porque te pide insertar, bueno, el len, insertar después de y borrar después de. sí. Y también con la coordenada. O sea, hay que hacer una completada para una coordenada para indicar la posición. Ahora mi duda es, si yo uso la coordenada así, ¿no? Porque B hace referencia a la estructura de datos y está al tipo. No sé si se entiende. Sí. Acá, o sea, lo que iría sería lista doble, sería en este caso. Porque es una coordenada que hace referencia a un elemento de la lista doble. No en ese caso, porque vos tendrías, está bueno lo que está planteando, la coordenada esa que vos estás implementando es genérica y puede recibir cualquier tipo de lista o de estructura, o es una coordenada puntual para la lista doble. Es para la lista doble Y directamente. entonces, ¿recibe como un genérico el tipo de dato o solamente recibe que el parámetro formal A, que va a ser el valor que va a contener la lista? Claro, es como específica. Claro, De vos caso. la coordenada que estás definiendo es puntual para una lista doble. Yo ahí lo que le pondría es que es una coordenada que va a manejar el tipo A, porque va a ser lo que vos vas a obtener cuando le preguntes el valor a la coordenada, el O valor a sea, la cual está así haciendo solo, referencia. No, iría. ¿cómo? Así, Sí, está bien. Es una duda. sí. Se usa la especificación de un parámetro formal cuando, por ejemplo, en una lista o en una pila, vos usás el parámetro formal porque no sabés qué vas a contener. Claro. Entonces, como yo no sé si voy a poner entero o voy a poner string o voy a poner pilas, tengo que, cuando tengo el método que me va a devolver ese tipo, lo tengo que referenciar de alguna manera a ese tipo. De ahí es que uso el parámetro formal. Está bien. Sí, esa era mi duda. Bien. Y acuérdense Es muy que interesante lo que preguntó Augusto, Dani. sí,
Muy buena la pregunta. Y la otra duda que tenía era, a ver dónde está, acá. Dice acá, en el 1, dice especifica igualdad observacional, observadores y encolar. Solo tengo que especificar esas tres cosas. Sí, O sí, tengo que pero poner, claro, Sí. porque yo acá le agregué, por ejemplo, parámetro formal y el USA. Lo tengo acá en la hoja, si no se los muestro. Pero, pero quédate tranquilo, que eso ya es algo puntual denunciado. Eso se va a aclarar ahí en el momento del examen. Todavía ni lo vi, no lo vimos el examen, así que. entonces si nos pide esto, es solo esto. No hay que agregar Claro, ni sí, bueno, parámetro pero formal. quédate tranquilo que eso se va a aclarar ahí en el Ah, está momento bien. que se entregue el examen. No, no sé, no lo vi. Todavía no lo terminó. Y después, ¿cuál más tenía? Ah, esto también. Pongamos que tenemos un post que es así, que dice, ahora lista doble tiene al menos un elemento. ¿Eso hay que ponerlo siempre? ¿O se sobreentiende? Como que, No, se sobreentiende. Si no, cuando tenés el borrar, le vas a poner en el post, ahora la lista le falta un elemento. claro, entonces no iría, estaría de gusto, digamos. Eh, No, cuando, Dani, por ahí lo que se refiere es que hay veces cuando la operación se rompe, si no tiene una condición dada, ahí sí tenés que indicarlo. En este caso es medio relevante, no, ¿entendés? pero bueno, serían por Haces un ejemplo, pop de una pila vacía, de una cola vacía. Ahí tenés que dar algún tipo de aclaración para saber que eso no se puede hacer. sí, pero ahí lo tendrían que poner como la precondición. Como precondición, sí, sí, pero digo, Sí. por ahí se refiere a eso, Augusto, donde se necesita poner. Sí, por ejemplo, en el borrar, para que el borrar no te tire un error, si yo tengo el borrar, tengo que tener que la precondición para yo poder ejecutar el borrar es que la estructura, en este caso la lista doble, tenga al menos un elemento. Claro. Ahí sí te suma, es algo que vos necesitas aclarar. Y ahora justo una duda sobre eso del borrar. Hmm. Sé que el pre, como recién dijiste, es que lista doble, debe tener al menos un elemento. Exacto. Y en este caso también que la coordenada sea válida, ¿no? Es un borrar donde vos le pasás la coordenada. Sí. Entonces nuestra duda surgía acá, tipo, ¿y si la lista está vacía? La coordenada tampoco sería válida, porque no podría hacer referencia a ningún nodo. Y yo creo que ahí poniendo que si que la coordenada tiene que ser válida implica de que la lista no está Claro, vacía. eso es lo que pusimos ayer con los chicos, que Si debe la ser válida. coordenada es válida, la lista no está vacía, porque si no, Si no no, tendría una referencia, ¿qué hace? coordenada No había válida que para hacer esa nada. estructura. Está bien. Yo lo pondría así, pero acuérdense que acá ustedes están, imagínense que ustedes le están transmitiendo cómo tiene que hacer la estructura un compañero de ustedes. Y el único medio que tienen para transmitírsela es a través del TAD. Todo lo que ustedes no incluyan o no aclaren, deja lugar para el error. Piénsenlo de esa manera. Claro. Es el plano con el que se construye la estructura. Está bien. Bueno, esas eran mis dudas de especificación, más que nada. Bárbaro. ¿Ninguna otra duda? Bueno, entonces le empiezo a hacer yo preguntas. A ver si. ¿Cuál es la diferencia entre un árbol binario y un árbol ABL? Uno está balanceado y el otro no. ¿Y qué es que está balanceado? Vamos a meterlo un Que poquito el más. camino entre sus subárboles está acotado por al menos un valor.
Claro, que la diferencia de altura entre sus subárboles está contenido entre -1, 0 y 1. Pero sí, está bien la respuesta. ¿Tiene sentido el método de insertar después de en una cola? No, porque ¿es el que implica una coordenada? ¿O es...? Ay, vamos a hacerlo más simple. Insertar en la posición 3. Se No, estaría no tiene colando. sentido. No se ¿Cómo? puede. Se estaría colando, es una cola. No se puede. Exacto, no, estoy violando la restricción propia de la estructura. ¿Qué dice la cola? De que ingresa por un extremo y sale por el otro. No puedo poner, sacar o modificar entre medio. A ver, ¿qué otra? Juan, Fanny, si quieren sumar preguntas ustedes. Ya que ellos no me preguntan, les pregunto yo. Pienso, a ver. A ver, ¿Tiene algo sentido que ordenar una cola? Ah, los agarró. Para mí que no. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien que no sea Augusto que tenga una opinión? ¿O justificación? No escuché, sinceramente. Perdón. Si tiene sentido ordenar una cola. No. Cuando va al súper no te ordena. Eh, Era el ejemplo que estaba pensando yo. claro, ¿te imaginas que te meten un nene delante tuyo? Nada. Te ordenan de menor a Bueno, mayor. salvo que esté embarazada. No, no importa. No importa. A ver. ¿Qué ejemplo de estructura indexada se le ocurre? ¿Se acuerdan que vieron la clasificación cuando arrancaron el TP1 de los tipos de estructura? Del TP2. Una lista. Indexada. A ver En si. la lista que implementaron ustedes en el TP2, podían poner, no sé, devolver el elemento en la posición 3 o entre corchete 3. Hay un ejemplo más básico todavía. Un array. Exacto. En la lista de Python sí te permite el acceso a través de un índice. La condición para que sea indexada es que yo pueda acceder a un determinado elemento por su índice, por su posición, haciendo referencia a su posición. Esa es la que me permite diferenciar una estructura indexada de una lineal como es una lista. ¿Y una estructura jerárquica? El árbol. Bien, sí, el árbol. ¿Cuál es el mejor orden que puedo... ¿Entre qué órdenes puedo decir que está acotado un árbol binario de búsqueda? Logaritmo Y n es. el logaritmo en base 2, eso sería la condición ideal. En el Pero peor de los casos, el orden de un árbol, ¿cuál es? n. N. De una n. Porque en el peor de los casos se te queda como una lista. Exacto. Si yo inserto los valores ordenados en el árbol, me queda una lista. Si los pongo de menor a mayor, me queda una lista enlazada todo hacia la derecha, y si lo pongo al revés, de mayor a menor, me queda hacia la izquierda. Al revés lo dije. En cambio, en un árbol ABL,
El que dije hoy. Orden logaritmo en base 2. No, yo pensaba que estabas preguntando eso. Sí, acuérdense de que el árbol binario de búsqueda no necesariamente queda balanceado. Depende mucho cómo inserté los valores. No es lo mismo insertar 1, 2, 3, 4, 5 que insertar 3, 2, 4, 5 y 1. Se va a ir formando el árbol de distintas formas. Caso contrario de lo que ocurre con el ABL. ¿Cuáles son las operaciones que se me ven afectadas en un árbol ABL si lo comparo con un árbol binario de búsqueda? Insertar. ¿Y cuál Y otro? borrar. Bien. ¿Qué orden tiene la búsqueda en una lista? N. ¿Y puedo decir que tiene orden n cuadrado también? Es lo mismo. ¿O no? N y n cuadrado. No es lo mismo. ¿Puedo decir que tiene orden n la búsqueda en una lista? Sí. Depende cómo está. No, Si está ordenada, podés hacer la búsqueda binaria. ¿Pero puedo decir que tiene orden n cuadrado? Si No, puedo hacer la búsqueda dicotómica o puedo hacer una búsqueda lineal común. lineal. ¿Puedo decir que tiene orden n cuadrado también? No. Sí. Porque recuerden que todos los órdenes están acotados por su superior. Lo que no puedo decir es que tiene orden constante. Es una pregunta que puede estar en el examen. O sea, el orden cuadrado acota al orden lineal. Acuérdense, vayan y miren la práctica, en la teoría, que hay un grafiquito que muestra cómo la parábola acota la línea, y cómo la lineal, y cómo la lineal acota la logarítmica, y cómo la logarítmica acota la constante. ¿Qué otra duda? ¿Qué es mejor? ¿Una operación recursiva o iterativa? Depende. Iterativa. Es mejor la iterativa, pero a veces para leerla te queda mejor la recursiva, si la sabes hacer bien. Y hablando de performance, La iterativa. bien. Porque ¿qué es lo que hace la recursiva? ¿De qué hace uso y abuso la recursiva? De memoria y la pila. De la pila de activación. Eh, bueno, vamos, hagan consulta porque ya se me están. No me preparé una lista de preguntas yo. La idea era que ustedes se saquen las dudas acá. Vamos. Todo claro tienen. No se me ocurre nada, Dani. Ni siquiera para chamullarte. Esto igual. bueno, a mí esa pregunta que hiciste antes de lo de Sí. n cuadrado, también se podría decir entonces que en parte n cúbico Sí. también. O sea, es lo que
Es el grafiquito Exacto, eso de Big sí. Annotation. Son las que quedan por Sí, abajo. todo orden Sí, superior claro. acota un orden inferior. No tiene sentido si yo tengo una operación, o sea, si yo te estoy tratando de vender una operación de búsqueda en una lista, decirte que tiene orden cúbico. No, tengo que decir el Claro, sí. orden que me acota, el orden más próximo que me acota. Por eso digo que es lineal. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí. Bárbaro. Vamos, que es viernes. Bueno, a ver, ya me acordé. Nos asignaron el aula 1 para el lunes. Así que no se vayan a perder. La profe todavía no subió la clase, el video de la semana pasada. No sé si lo va a subir después del parcial o... El de grafo. Claro, porque nosotros con los chicos les habíamos pedido que explique también el borrado del ABL, porque en la clase anterior no hicimos tiempo. No me dijo nada, Ceci, no vi. Tampoco sabía que les había hecho esa promesa. Eh, después le escribo y le aviso. Probablemente lo va a poner todo junto con lo de grafo. Y bueno, no se preocupen, no les van a hacer implementar un borrado de un árbol ABL en el parcial, porque no alcanzan el tiempo. Ni para los que ya sabemos cómo se programa, creo que no nos alcanza el tiempo. Y lo hemos hecho varias veces. Así que no se preocupen por... Básicamente el borrado del ABL es muy similar al del árbol binario de búsqueda, nada más que tengo que agregarle la lógica, el código necesario para poder rebalancear el camino por la modificación que hice. Bueno, ya que hablamos del borrar, ¿cómo elijo el nodo a reemplazar cuando borro un nodo en un árbol? Tengo que saber si los nodos de las hojas, tengo que preguntar si el izquierdo es none o el derecho es none, para simplificar la configuración. ¿Cómo voy a acomodarlo? A Y si ver. no, agarro y si ninguno de los dos es none, así me hago entender, el de la izquierda, agarro el máximo de la izquierda y lo subo. O puedo agarrar cuál también. El más chico a la derecha. No sé. Exacto, es indiferente. En el código creo que está el máximo, el más grande de la izquierda, pero es indiferente. O sea, puedo reemplazar o con el más chico de la izquierda, es el más grande de la izquierda o el más chico de la derecha. Porque siendo una estructura de ese tipo, cuando yo quiero encontrar el valor
próximo inferior, lo que hago es me muevo una vez para la izquierda y siempre para la derecha. Cuando no me puedo mover más para la derecha, ese es el valor próximo más grande que tengo. Y cuando lo quiero hacer al revés, cuando quiero obtener el mayor más próximo, me muevo una vez hacia la derecha y todo lo que pueda hacia la izquierda. Eso se entiende de cómo hacen los recorridos eso. Sí, sí. Sí, sí. Estás un rato ahí, meta dibujada, ¿no? Pero te sale. Bien, es la manera más fácil de entender cómo se comporta el árbol. Debugger y dibujito. Así 3 horas. Todos los días. Es como ir al gimnasio. Pero es la mejor manera de entender el comportamiento de la estructura, hacer el dibujito. Vamos. ¿Alguna otra duda? Yo tengo Hola. dudas, pero del código, por eso no tiro nada. Y si nadie tiene más dudas y quieren compartir, no me acuerdo quién era el otro chico que hizo consulta de código, lo tratamos de mirar. No doy garantía de que lo podamos resolver. Pero duda de código, si quieren compartirlo. Yo estoy probando algo. No sé, a gusto. Yo estoy en la misma, por eso. ¿Con qué ¿Por están? qué Hitlerman? Yo tengo un problema con un equal. Que lo estoy haciendo con coordenada. Pero no sé qué onda. No quiero andar. Porque las listas son iguales y me parece un false cuando lo ejecuto. ¿El equal de qué estructura? De una cola doble. De una cola doble. Ahora cuando me Y saque la última depende, duda. Facu, porque si lo estás haciendo con coordenada, probablemente estés comparando las coordenadas, y las coordenadas obviamente van a ser distintas si son dos colas distintas. Sí, pero si aplico el value, no muestro Ah, los sí, eso vectores. debería Y claro, revisarlo. lo revisé con Sí, sí. otro código y está igual, por eso ahora me voy a fijar en el otro código a ver qué me aparece. Igual no. ¿Ustedes ven alguna diferencia cuando yo comparo dos listas doble o una cola y una cola doble en el equal? ¿Cómo fue la pregunta? No escuché. En el código, la implementación o incluso la definición en el tag de la igualdad de una lista, de una pila o de una lista doble o de una cola doblemente terminada. No, las dos, esas dicen lo mismo, que tienen que tener la misma cantidad de elementos ordenados de la misma forma. Exacto. Pero bueno, Por eso quisiera ver el código, pues no entiendo dónde pusiste la coordenada o estás usando la coordenada para moverte a través de la estructura. claro, así lo hago bien, porque después ya veo que me saltan con la coordenada ustedes y me hacen pelota. Pero reutiliza el código, si no, de las Ya lo anteriores. hice, ya lo hice. Ahora me fijo ahí y escribo.
¿Qué le tengo que agregar a una estructura para poderla iterar? El iter ¿Y cuál otro? Y el y la iterador. coordenada para mover el texto. El next. ¿Y qué es lo que tengo que... ¿Cómo Python se da cuenta que llegué al final de la iteración? Levanta una excepción raise, stop iteration. Bien. Acuérdense, puede haber algo de iteradores, no desconozco. Lo bueno de no haberlo visto es que no le estoy mintiendo. No, no puedo decirle nada. No puedo espolear nada. Bueno, hasta que Facu esté, te comparto el código. Es como algo de código, pero más que nada teórico. Ahí se ve el código. Sí, Augusto. Yo un poquito más. Agrandar un poco. Sí, a ver. Alt. Ahí está. Porque ya a esta hora, un viernes, nada veo. La profe, este es el ADB, y la profe lo que hace en el iter, en vez de crear la clase y todo, utiliza este yield, que por lo que estuve viendo es como que duerme, como que se duerme ahí. Ahora mi pregunta, si yo quiero hacer un iter como hicimos en la lista, que tiene el next y todo eso, ¿sería de la misma manera que el advance, el next? Puedo poner el árbol en orden, en este caso. No sé si Sí, lo tendría que hacer igual que esto. Y bueno, después poner el raíz stop iteration y todo eso. exacto, sí. La instrucción esa se usa para los iteradores. La mayoría, bueno, Juan me puede ayudar, en gran parte de los lenguajes debe estar implementada esta o no. Lo que hace sí es retorna el valor y se pausa hasta que se completa el código que hizo la llamada. Claro. Sí, era esa mi duda más que nada. Pero sí, vos... Es como una especie de return, Sí, para si lo un quieres pensar de return otra manera más condicional o un sencilla, return con ponele, claro. pausa, viene a ser. Hay una función en C++ que es Exacto. media parecida. Sí, No me pues acuerdo cómo. muchos lenguajes la tienen. Eh, no está muy bien vista en el uso de ese tipo de instrucciones. Ah, está bien. Por la trazabilidad, creo que tiene un impacto ahí. Está bien. Siempre que la intenté usar, me la tiraron para atrás los reviewers. Ah, bueno. Pero bueno, ya eso es propio de cada ámbito de desarrollo. Está bien. Sí, Lo era que así. hace es eso, pero sí la podés sobreescribir tranquilamente usando un stop iteration. O sea, vos creás tu next donde vas a retornar un valor y cuando llegaste al final lo que haces es, cuando en ese caso, usando ese método ítem, cuando la posición sea igual a length, lo que vas a hacer es tirar la excepción. Claro. Sí, era eso más que nada. Porque medio como que no entendí el código hasta que... Sí, tiene un comportamiento que esa instrucción es justamente para permitir hacer estructuras iterables de una manera más rápida. El uso de ese tipo de esa instrucción. Está bien.
Gracias. Nada. A ver, yo tengo una lista y una lista ordenada. El insertar en una lista, ¿qué orden es? En una lista común. Ordenada, ¿no? No, en una lista común. Tengo dos listas. Ahora yo le pregunto, el insertar en una lista común, ¿qué orden tiene? Y en el peor de los casos, Y eh, siempre es el peor de los casos, Augusto. Pero en la lista vos tenías un Y para recorrerla, para decir que tiene orden N. Yo tengo un puntero a cada extremo en la lista. Inserto siempre al final. ¿No sería orden 1? Sí, es ¿Orden constante. constante? Es constante. El ejemplo que nosotros vimos es constante. Pero si la estructura está ordenada, ¿ahí qué orden tendría? Y ahí no tendría orden n, o sea, lineal. Exacto. Porque me veo obligado a recorrerla toda la estructura para ver si el elemento ya existe o en qué posición insertarlo. Bueno, consejo para el parcial. Si se le pide que especifiquen, respeten la estructura que se le dio en la teoría. No pongan. eh, Por ahí va de experiencia o de exámenes que he visto. No es una definición informal. El TAD es una definición formal. O sea, tiene su estructura, sus puntos. Respétenlo y pónganlo como corresponde. Y en el formato que se les mostró en la teoría. Eh, por esas casualidades de que se le pida que se implemente en lo que ustedes están definiendo, recuerden que lo que especifican tienen que implementarlo. Y si en la especificación al método le ponen insertar, eh, en la implementación no le pongan insert o agregar, porque lo que se supone es que tiene que haber eh, tiene que haber un cierto sentido, una cierta relación. Si yo especifico y digo que en la especificación el método le voy a poner insertar, después en la implementación no me puedo encontrar con un método que se llama agregar o insert. Eh, Mantengan esa coherencia, porque si no, nosotros nos toca empezar a suponer lo que ustedes quisieron hacer. Todo comentario que se le puedan agregar, muchas veces lo que nos pasa a todos es cuando estás desarrollando, te bloqueas, te trabas, no te sale. Y a cualquiera que desarrolló sabe que a veces te bloqueas y por bastante tiempo. Pero si ustedes le agregan un comentario o le escriben qué era lo que querían hacer, a nosotros nos ayuda al momento de corregir, porque podemos entender qué era lo que ustedes intentaban hacer, por más que llegaron a un punto que se trabaron. Y si bien el ejercicio no está perfecto porque no se llegó a la implementación, es más que si nos encontramos con un código que no va a ningún lado. No sé si me entiendo. Asumo que sí. Sí, sí.
Y por ejemplo, si nos piden el len, el tamaño, y nosotros le ponemos len, ¿está bien? O sea, el len con los guiones, ¿viste? Para... Bueno, ahí sí, en ese caso, siempre me encuentro Claro. el salvoconducto. En ese caso sí, porque el len es una operación restringida, lo están sobrecargando a un método de Python. Lo mismo que la igualdad observacional, el equal. O la consulta que no me acuerdo quién la hizo el lunes, lo del init. Ustedes, si tienen dos generadores en la especificación, por ejemplo, vamos a la lista, tienen el vacío y el a partir de. Ya ustedes en la especificación hicieron eso, pero cuando se van a la implementación entramos en las limitantes propias del lenguaje donde ustedes están implementando. Ustedes pueden tener dos init en Python. Puedo poner dos veces def guión bajo in y guión bajo self y que Python no me diga nada. No me ponga esas letras rojas feas. No lo probé, pero me imagino que no. No permite la sobrecarga. Sobrecarga es definir un mismo nombre varias veces. Lo ofendí a Juan y se fue. Hablando de Python. No me permite, entonces, ¿qué hacemos? Jugamos con los parámetros opcionales. Entonces, definiendo que secuencia, como lo llamamos en la mayoría de las implementaciones que tenemos, tiene asignado un valor por defecto none, lo que nos permite es, no sé, volviendo a la lista, es crear L igual a lista, paréntesis, paréntesis, o L igual a lista y una secuencia determinada para inicializar la lista, la estructura. Ahí volvemos a que hay determinadas limitantes que yo no las conozco en la especificación. Si fuesen a Java, tampoco podrían definir, creo que estoy casi seguro, si bien permite una sobrecarga de constructores, yo puedo tener dos constructores, pero no le puedo poner a un constructor el nombre que yo quiero. O sea, no le puedo poner a un constructor vacío o a un constructor a partir de. Tengo que ponerle el nombre de la estructura, de la clase en Java. Lo mismo ocurre en otros lenguajes. Yo en la especificación definí tamaño, definí los generadores, pero cuando ya me voy a la implementación, tengo los limitantes propios de la implementación. Pero volviendo, el insertar no hay ninguna sobrecarga. No le pongan insertar en la especificación y agregar en la implementación. Porque ahí sí está mal. Y acuérdense, observadores básicos no modifican la estructura interna. Después me ponen un insertar. Bueno, vamos, otra consulta. Tengo el ojo colorado. Me mató la computadora. Bueno, chicos, si no tienen ninguna otra consulta, me retiro. Nos retiramos. No se me ocurre nada, así que... Bueno, eso es buen síntoma. Perfecto. Si se quiere ir también. Es buen síntoma que no se le ocurra nada. O no leímos nada o. No, por favor. Las dudas van a venir 10 minutos antes del parcial. O durante.
también. Eso siempre. Vamos, vamos. No. Ah, justo, una duda ahí que me surgió ahora, justito. Si en el parcial nos piden iteradores, ¿podemos usar el yield nosotros? O sí tenemos que hacer la clase iterador con el next. Si te lo dio Ceci, podés usar cualquiera de los dos. A menos que el enunciado diga lo contrario. Ah, está bien. Si está si está incluido en las prácticas y en los ejemplos de código que les dio Ceci, está bien. Un vacío importante. Listo. Nos vemos, Dani. Nos vemos, Juan. No, Chau, Nos chau. vemos. Adiós. Bueno, no hay más dudas. bueno, chicos, entonces nos estamos viendo el lunes en el horario de la práctica. Bárbaro. Ok, nos vemos. Gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.